nuevamente y para despedirnos de este lugar, de esta zona de Juriquilla, donde llegamos a nuestro tercer programa, un lugar que nos ha dado la posibilidad de recordar, de vivir escenas y tomadas antaño con rudimentarias cámaras fotográficas, material que Lolita Oseguera Jaime nos proporcionó, que tuvimos aquí, tuvimos la oportunidad de disfrutarlo y de dar a conocer esa magnífica técnica de la plata sobre la gelatina y los procesos que se tenían para llegar a capturar una imagen, para robársela al tiempo y al espacio y dejarla, y que los que vienen la podamos ver y disfrutar. Tuvimos la oportunidad de estar con nuestro compañero y amigo Mariano Amaya, platicándonos de las apariciones de seres insólitos, incluso experiencias familiares que él tuvo como niño y que quizá lo marcaron para la actividad y los estudios que tiene. Nos habló de su nuevo libro, El Nombre de Dios, y de otros proyectos que tenía. Y pues Juriquilla nos ha cobijado por esta ocasión en un tercer programa. Hay muchísimo que hablar. Hablamos de don Timoteo, hablamos de don Bernabé, hablamos de muchas cosas, Jaime, pero algo muy interesante que me platicabas momentos antes de iniciar es que Juriquilla es tan especial que inclusive tiene un microclima. Sí, Luis, este era un sitio que las escuelas y los colegios de aquella época, si nos remontamos con la máquina del tiempo, que es la mente humana, retrocedemos a algunos años, a mediados del siglo pasado, en los años 50, Juriquilla estaba muy alejado de Querétaro. Era una parte que tenías que desviarte para llegar hasta acá, porque el camino a San Miguel de Allende era una carretera angosta que salía por donde está el viejo molino del Fénix. Bueno, no tan viejo porque hubo otro en la Alameda. Y cuando se cambia el Fénix a la salida a San Miguel de Allende, era una carretera angosta que iba hasta Santa Rosa Jauregui. El domingo generalmente era cuando había las visitas a Santa Rosa Jauregui, pero aquí era una parte muy apacible, donde había una propiedad de un exgobernador. El exgobernador había comprado por aquí una parte que era el Mesón del Prado. ¿Hablamos de quién? ¿De Rodríguez Familiar? De Rodríguez Familiar. Él era aficionado a los caballos y tenía unas caballerizas que durante mucho tiempo se conservaron y una casa arriba de un pequeño risco. Pero te repito, Luis, para llegar acá era despoblado. Pasabas por el pueblo de Juriquilla y eran unas cuantas casas por ahí dispersas. Era un camino que bajaba, todavía esa pendiente se encuentra aquí, y de ahí daba vuelta a la derecha hacia el Mesón del Prado. Se iniciaba lo que era la Rica. Y tengo presente yo los paseos que eran fuera de serie, porque generalmente eran a la Alameda o eran a la Cañada, al pueblito. Venir a Juriquilla era ya usar un transporte. Ese transporte generalmente pues, era el camión de la escuela, pequeño autobús del queretano. Y tengo muy presente una carrera ciclista que hubo en esta bajada hasta el Mesón del Prado, que los maristas organizaron en los años 50, con trofeos y toda la cosa. Yo conservo algunas fotos muy antiguas de muy mala calidad, porque eran en aquellas camaritas cuadradas de cartón, con un rollo de 35 milímetros, algo así. Era 120, me parece. 120, una un cosa. rollo grande de carrete. Sí, esas fotos las conservo yo por ahí porque todavía vengo yo en compañía de mi padre, venían los padres de familia. 126 me parece, sí. Si no mal recuerdo. Eran las de cajón. Sí, eran rollos 126, sí. Eran de cajoncito. Era el negativo grande, ¿no? Sí, sí. Pero eran cámaras de cartón, sí, que tenían una pequeña mirilla donde ibas viendo unas flechitas y le seguías dando vuelta y aparecían los números. Sí. Bueno, todo eso. Entonces, remontarnos a esa época, Luis, es pues añorar cuando todo esto era despoblado. Jaime, y perdón que te interrumpa, pero marcas algo que se me hace muy importante y que creo se va perdiendo, no estoy seguro. Pero antes las familias buscaban salir de día de campo o salir de paseo el domingo. Iban las familias a buscar un pedazo de pasto, un parque, un algo cercano para hacer su día de campo.
esa costumbre creo que ya no es tan común. Se conserva todavía en parte, si tú te fijas ahí en Álamos, Ujú. los Ah, domingos sí, todavía va sí, la sí. gente por ahí buscando los Sí, sí, espacios. sí, es cierto. Tal vez lo que se pretenda hacer en la Alameda, porque la Alameda era otro de los puntos donde los queretanos acudíamos los domingos. Quién sabe ahora la reglamentación que se vaya a hacer ahí. Pero para esta zona que se tenían las reservas de agua de Querétaro y como dices tú, el microclima, de repente caían unas granizadas acá tremendas Y en Querétaro y en no. Querétaro no, porque esta parte es más alta, pero el clima aquí era muy diferente. Desde luego la siembra de temporal y todo esto se daba muy bien aquí, desde aquí hasta Santa Rosa, hasta San Miguel de Allende. Me tocó o me ha tocado venir a pues deslaves, inundaciones en Montenegro, más deslaves que inundaciones en Montenegro, donde la furia del agua levanta las calles y te voltea las camionetas y se las lleva y en Querétaro pues sí está lloviendo, pero Sí. nunca con la misma intensidad de aquí. Los que vengan a Santa Rosa Jauregui o a Juriquilla van a ver que Querétaro está en un desnivel. Ya hay una presa frente a donde están haciendo un gran centro comercial, un gran complejo comercial. Esa presa en ocasiones era una presa reguladora, pero se rebasaba. Yo tengo presente una familia que estuvo ahí varada porque la lluvia sobre la carretera se llevó su vehículo. Te estoy hablando de los años 70. Esta parte de aquí ha dejado de llover como llovía antes, pero Querétaro es una zona que está en pendiente y tiene grandes escurrimientos. Y los antecedentes de Querétaro pues es que era una gran laguna que fue desapareciendo con el paso del tiempo. Pero Luis, para mí es muy agradable estar aquí en este kiosco, porque recuerdo cómo era antes esto, antes de que fuera este Claro. desarrollo turístico. Lo tengo muy presente. El portón que está a nuestras espaldas rara vez estaba abierto. Se abría en determinadas épocas cuando la cosecha se estaba almacenando en las grandes trojes que ahora ya tienen otro propósito. Desde luego fue modificado mucho de lo que vemos ahorita. Este kiosco sí se conservaba desde el principio. Y después lo que era el patio de Juriquilla se conoce ahora como el pueblito. Desde luego lo goza mucho el turismo que viene, porque tiene, escucha la tranquilidad que tenemos aquí. Sí. Y ahora es curioso, ¿no? Ya venir a Juriquilla es nada. Pues, que son Sí, 10 minutos, bueno, con el tráfico un poco más, pero en 10, 15 minutos estás en Juriquilla y en Santa Rosa Jáuregui y pues la zona es de las más bellas de Querétaro. Se ha hecho un gran trabajo y bueno, hay fraccionamientos importantes, hay residencias, hay lugares pues para degustar y para disfrutar, pero en sí no ha perdido su esencia de pueblo todavía, Jaime. afortunadamente, te voy a relatar más o menos un paseo en bicicleta de Adelante. Querétaro a Santa Rosa Jauregui. Sabíamos que eran 19 kilómetros, era lo que se manejaba, porque supuestamente ya era un paseo de larga distancia, sobre todo por la pendiente que existe desde Querétaro hasta Santa Rosa Jauregui. Llegabas ahí a las Carnitas. Santa Rosa también ha cambiado mucho, antes era un pequeño pueblo, que en la calle principal estaban los peroles y ahí llegabas, comprabas tu medio kilo de carnitas, un kilo de carnitas, dependiendo del volumen del contingente. Generalmente éramos pocos los que salíamos en la bicicleta, y bicicletas turismo, aquellas que había nada de velocidades. La subida aquí era de pararse sobre los pedales para llegar a Santa Rosa. Estando ahí, pues tomarse un refresco y unas carnitas o una cerveza, ya cuando era uno adulto.
me queda, señor? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? 15 centavos la media hora de bicicleta, no sé cuánto para poder ver la televisión en las casas que ya tenían televisión. Sí, eso fue en los años 50, finales de la década de los 50. No sé si aquí, pero en otros lugares había renta de cuentos. No, aquí los cuentos los conseguías en el Callejón de Cabrera. Generalmente el cuento costaba X cantidad, digamos 80 centavos, un peso. Y en el Callejón de Cabrera los encontrabas en buen estado, como un mes después, y te los daban en 20, 30 centavos. Bueno, por ejemplo, en el Distrito Federal, tú llegabas al estanquillo o al depósito donde tenían los periódicos y las revistas y los cuentos, pagabas una cantidad y te dejaban leer el cuento. Entonces ahí estabas hojeando, viendo, divirtiéndote con unos pocos centavos. Tiempos en que sí preocupaba, tal vez no con el rigor de ahora, pero sí preocupaba mucho el deporte, hacer ejercicio. La gente se cuidaba, nos cuidábamos. Sí, nos cuidábamos. No había desveladas. No, ¿qué va a ser? No, era prohibido salir de tu casa en la madrugada, ¿no? Ir al antro. ¿Cuál antro? Un antro era un término para un lugar de mala muerte, ¿no? Pero ya había algunos compañeros, yo tengo presente algunos que no eran muy deportistas y decían, yo me agito lo mismo con un cigarro que lo que tú te agitas dando 10 vueltas a la Alameda. Entonces él sentado estaba fumando su cigarrito. Me encontré algún día en México a Andrés Inestrosa, ya como de 90 años, el poeta oaxaqueño, miembro de número de la Real Academia de la Lengua Mexicana. Y sí, porque no era español, era mexicano. Y lo vi pues derechito, muy colorado, muy chapeado. Y ya le dije, oye Andrés, pues ¿qué haces? 90 años y ve cómo estás de bien. Entonces, muy simpático me dijo, ay hermanito, primero no hay que hacer ningún ejercicio físico, porque solamente a un desquiciado se le ocurre que es mejor correr 3 horas que dormir 3 horas. Sí. Segundo, beber aunque sea una copa de mezcal diario. Y tercero, mantenerse enamorado. Pues bueno, buena receta del viejo, ¿no? Por eso duró tanto tiempo. Creo que tenemos un minuto, Jaime, para ir a este corte. Pues regresaremos con ustedes en un momento para seguir rememorando cómo era esto que pues, nos tocó a nosotros mantenerlo en la mente porque pues, desafortunadamente esto ya ha cambiado, o afortunadamente, pero los recuerdos que tenemos nosotros en la presa del Cajón, pues vamos a retomar cómo veníamos a pescar con una cubeta. Pues decías, Jaime, que pescaban con una cubeta en la presa del Cajón. Y pues es una técnica pues nueva para mí. Yo recuerdo del anzuelito, de la línea, de ir a las tlapalerías a comprar cuerda para pescar, y de adaptarla y andar buscando qué le ponías para ver si picaba, y casi nunca picaba nada. Pero en cubeta no sabía, no sé cómo es, platícanos. Llegábamos aquí en bicicleta o en motocicleta, porque desde luego no teníamos disponibilidad de un vehículo, de un automóvil. Llegábamos en la bicicleta y en el portabulto se amarraba una cubeta. Entonces llegábamos por el camino que iba hacia un venero que está por el Mesón del Prado, y ahí salía el agua, brotaba el agua del piso y se iba hacia la presa del Cajón. Desde luego no había absolutamente nada alrededor, y por la cortina nos íbamos hacia el otro lado. Nada que contaminara. Nada, estaba todo esto virgen, como lo había dejado don Bernabé Loyola. En una parte había un pequeño arroyo y la idea era llevarnos la tilapia, la mojarra, pequeñas mojarras, llevárnoslas vivas para reproducirlas o para tenerlas en alguna pecera. Generalmente en las casas antiguas en Querétaro había pilas
Y en la pila las depositábamos con el enojo muchas veces de la familia. Pero traíamos un costal o la cubeta con un mecate y veíamos dónde estaba concentrado el cardumen y jalábamos para sacar las mojarras. Entonces teníamos un problema que no habíamos pensado, porque ya que estaba la cubeta llena de mojarras, ¿dónde las poníamos para seguir pescando? Eso fue falta de logística. Entonces veíamos que en un saco las podíamos meter, pero dentro del agua para que no se murieran, y las teníamos cautivas. Y seguíamos pescando. Ya cuando teníamos una cantidad considerable, eran pequeñas mojarras chiquitas. Entonces, la cubeta llena de agua, con las mojarras ahí, y uno se iba atrás de la motocicleta con la cubeta. Era un brincadero de mojarras. Le brincaban al que iba adelante de la moto, y tanto como el que iba atrás, iban quedándose en el camino. ¿Con cuántos llegaban? No, pues llegábamos con pocas, pero pues era parte de la emoción. Yo recuerdo compañeros que tuvieron en su casa pues bastante tiempo. Chava de la Isla, hijo de un periodista, Jesús de la Isla, llenó la pila de mojarras porque veníamos cada 8 días. Cada 8 días él se ¿Ya venían en moto? Veníamos en moto, en la motocicleta. Yo tenía una motocicleta Sunda, alemana, y ahí llegábamos los dos. Que era una experiencia, era fuera de lo habitual, de lo común salir en la motocicleta para estos rumbos. Porque había 3, 4 vehículos que circulaban por la carretera, pero ya era peligroso. Claro. Pues carreteras muy angostas para donde te hacías, ¿no? ¿Cuáles acotamientos? Que nada, no había un paseo de la República como lo hay ahora, Sí. ¿no? Amplio, iluminado, señalizado. Tendrá sus problemas, pero es una de las avenidas más bonitas que se tienen ahora, ¿no? El gobernador Rodríguez Familiar, el exgobernador en esa época, tenía una pequeña alberca frente a su casa, pero esta alberca era techada, era una pequeña alberquita ahí para remojarse, no tenía más de 10 metros, era pequeña, con aquel mosaico veneciano, me acuerdo muy bien, tenía forrado eso, y en la parte de fuera había un jardín donde se reunía él con su familia. Varias veces estuve yo por ahí porque llevaba amistad con la sobrina de él, con Marcela Martínez. La mamá de Marcela era sobrina del general Rodríguez Familiar, que fue pionero en la radio aquí en Querétaro. Y recuerdo que nos llamaba mucho la atención de que había una guardia de soldados y tenían una ametralladora en una de las partes de las esquinas estratégicas de la casa del general ya. Entonces nos llamaba mucho la atención y sabíamos que el tío de nuestra amiga Marcela Martínez era muy importante, porque había sido gobernador y tenía soldados a su servicio. Su guardia. Su guardia. Sí, una persona que vino aquí a tranquilizar el Estado, después del jefe Saturnino, y digo con respeto al jefe porque sé que todavía en San Juan del Río hay mucha gente que le guarda absoluto respeto a don Saturnino, porque platicando con uno de los seguidores de don Saturnino, me dice, ese sí era el jefe, no como ahora que le llaman jefe a cualquier tarugo, ese sí era jefe, porque era de a caballo, era de armas tomar, era muy diferente, cómo se veía. Imponía su autoridad. Así era. Y hay respeto todavía, la familia del sigue. Vamos a darle un giro a esto un poquito, Jaime. Vamos Sí. a platicar, porque hay cosas que creo que las nuevas generaciones deben estar enteradas. Siempre en cualquier grupo hay diferencias. Y muchas veces esas diferencias se arreglaban a golpes. Y bueno, al que le hacían ahora se llama bullying. Antes se llamaba que te agarraban de puerquito. Y entonces te estaban molestando hasta que reaccionabas y tenías que usar las manos. Y había pleitos estudiantiles de todo el tiempo, desde que yo tengo memoria lo sabido, ¿no? Y creo que ha sido parte de la historia de la humanidad. Pero aquí me comentabas, Jaime, que dentro de los paseos inclusive traían guantes de box para quienes quisieran darse lo que llamábamos nosotros un tirito. Dirimir las diferencias, porque en esa época había niños tontos, había niños braveros. El niño tonto ahora ya le cambiaron, es hiperactivo, déficit de atención, ya tiene muchos calificativos que antes no existían. Era el burro del grupo, el que no aprendía. Y ahora, pues afortunadamente, hasta términos en inglés se usan para darles importancia. Pero antes había de dos nada más, los que estudiábamos
y los que no. Gracias por el señalamiento. Así era la cosa. Así era, los que estudiábamos y los que no. Los que no. Sí, los que nos portábamos bien y los que no. Pero los maestros generalmente en los paseos se hacían competencias de los sacos, carreras de sacos, los relevos, de competencias de ese tipo. Después ya hubo unas más refinadas que era una cuchara con una canica y cosas de ese tipo, que ya llegaron ya mucho tiempo después. A nosotros éramos más rústicos en ese tipo de cosas. Pero inteligentemente los maestros, las pocas diferencias que había del estudiantado, porque había mucho respeto. La autoridad del maestro se imponía. ¿Qué vaya a pensar de que hubiéramos rayado, grafiteado las bardas de la escuela? No, olvídate. A mí por menos me corrieron. Todavía guardo ese recuerdo. Los maestros por menos eran muy fijados. A ti y a otros, ¿no? Y a otros se portaron mal. Pero generalmente los guantes se usaban cerca de la alberca, donde era el ala de los internos ahí en el Instituto Queretano, en el viejo molino de San Antonio, y se concertaban desde luego peleas desiguales, porque pues, había un peso completo con un peso mosca, desde luego pues, ahí la habilidad y el correrle, pero no había otro empeño ni otro propósito más que hacer el deporte, motivar a la gente. Pero nunca hubo que un maestro se pusiera los guantes con un alumno. Y te marcó, ¿no, Jaime? Porque seguiste en el deporte todo el tiempo, trajiste a Querétaro la medicina deportiva, el físico-constructivismo o físico-culturismo. Sí, eso fue otra experiencia muy especial, porque aquí en Querétaro había gente que había hecho deporte. Cuando estuvimos en la universidad, en el Colegio Civil, había unas campanas pesadas que estaban en arrobas, y tenían un instructivo para cargarlas, tenían unas argollas, eran unas campanas grandes, pesadas, y hubo gente como los Reynoso, que todos se iniciaba su nombre con R, Rolando, Reinaldo, etcétera, y el apellido Reynoso, que empezaron a hacer ese tipo de deportes. El luchador Aguilar era un ex luchador que era el encargado del gimnasio, y ahí había de todo. Cuando nos fuimos a estudiar a México, trajimos ya los adelantos hasta esa época del fisicoculturismo. Pero al llegar a Querétaro éramos criticados. Fue un pequeño grupo que nos formamos, que es gente que todavía sigue, algunos de ellos, conservando el afán por hacer deporte. Y nos criticaban que éramos atletas de espejo, que había ciertas tendencias medio raras, narcisistas. Pues, que terminabas en el homosexualismo, te enamorabas de ponían en duda nuestras apetitos, preferencias sexuales. Pero a mí me da gusto que después de muchos años que se batalló, ahora jovencitas y de todo llegan a practicar el deporte. Claro, hay gimnasios, ¿no? Y se llamaba Asociación de Levantamiento de Pesas. Pero ya con una técnica, Jaime. Sí, la técnica era poner un bote en un tubo, llenarlo de cemento o piedras de molino en un lado. Esa era la técnica. Sí, todavía no llegaban aquellos discos York, que después aquí se empezaron a fundir, porque alguien compró, tenía las posibilidades de comprarlo, y sirvieron de molde, y el señor Díaz Leal, bueno, el papá de los Díaz Leal, el señor Díaz, tenía una función a un lado de la pila del ahorcado ahí en la Alameda, y empezó a vendernos a 7 pesos el kilo, pero ya eran discos ya con la marca York. Y a la barra. Ya, entonces ya estaban equilibrados porque levantabas la pesa y pesaba más de un lado y andabas corriendo con ellas. Vino ya la visión de algunos y pusieron gimnasio como Jorge Lara, José Luis Jaime Hernández. Empezaron a poner gimnasios ya como negocio. Y después viendo la necesidad de algo, de un apoyo para alimentación, para lesiones, se inició la Asociación de Medicina Deportiva, así se llamaba. Las dos surgieron con un año de diferencia. Okay. Y entonces, pero estas son iniciativas tuyas con tu grupo de amigos. De un grupo de amigos. Páramo estaba con ustedes, porque Páramo fue un hombre fuerte también. Pero Páramo llegó ya mucho tiempo después. No, aquí empezó el profesor Arbizu. ¿Salías a correr con él? Eso ya fue después, cuando salió él con su perrito French Pool, monote de 120 kilos con un French Pool, ¿verdad? Yo salía con una perra Shar-Pei porque se me veía el cutis lisito, la perra era la arrugada. No, empezamos con el profesor José Arbizu, el profesor Arturo Portillo y Juan Sánchez Maldonado en San Juan del Río. Juan Sánchez Maldonado fue
Mister México, una Aquí, subdivisión. En noticias hubo un profesor que era muy entusiasta para las cuestiones del deporte, me parece que era tenista, el profesor Guevara, tú tuviste amistad con él. Guevara Alemán, por cierto, hay una anécdota muy buena. A ver, platícanos. Porque estábamos luchando nosotros porque el señalamiento de que los que practicaban el fisicoculturismo, un deporte nuevo, teníamos tendencias medio raronas. Entonces acordamos de no dar pie a nada, no portarse como hombrecitos todos, machitos. Y llegó el primer Mister Querétaro que me tocó organizar en el Teatro del Seguro Social. Entonces ya reuniones previas del comportamiento ahí porque se usan aceites y todo eso que era muy criticado por los que no sabían cómo se llevaba a cabo esto, rasurarse, el vello, etc. Entonces acordamos que iba a ser así, pero uno de los concursantes invitó al licenciado Guadalupe Ramírez, y el licenciado Guadalupe Ramírez después organizó una comida invitando a los ganadores. Y el profesor Guevara, mi buen amigo Manuel, en sus medallas, el medallero, dijo: ¿saben ustedes quién se sacó los 3 primeros lugares del Mister Querétaro? Puntos suspensivos, decía: medalla de plata para el licenciado Ramírez, que se llevó a los 3 ganadores a comer a su casa en La Cañada. Vamos a ir a un corte, Luis, porque son anécdotas que podemos manejar abiertamente sin ofender a nadie, sino así se dieron. Claro, es rememorar. Regresamos en un momento con ustedes. Muchas son las anécdotas que dejó el profesor Manuel Guevara Castro. Me tocó convivir poco con él, Jaime, muy poco, pelearme con él por las máquinas, las computadoras para escribir, porque él tenía su máquina y yo no tenía, pues tenía que escribir. Y me robaba la suya y cuando llegaba me apuraba, ¿no? Pero siempre muy gente, con muy buen trato, simpático, corrosivo, un humor finísimo. Criterio se llamaba su columna. Criterios, sí, repartía medallas, ¿no? Columna que se sigue extrañando, columna que la gente pide, ¿no? ¿Por qué no se retoma? Pero no, pues fue de él y así quedan las cosas. Y decías algo muy cierto, no se trata de estar ni hablando ni poniendo en evidencia a nadie, pero son cosas que se dan. Así está. Mira, yo tengo una experiencia de verdad cómica. Ahora, yo pertenecía a la banda de guerra de mi escuela primaria y entonces nos citaron a las 7 de la mañana para una entrega de certificados o algo. Eran las 12 del día y todavía no acababa eso. Y estábamos formaditos y me desmayé. Estuve en insolación y me desmayé. Es la única ocasión en mi vida que me he desmayado. Ya son 63 años, es la única ocasión. Y cuando llego a encontrarme amigos viejos, siempre la pregunta es: ¿y te acuerdas cuando te desmayaste? Han pasado 1000 cosas, pero lo del desmayo pues ya se les quedó en la memoria, no se los borras, ¿no? Y así pasa, luego no se trata de molestar, sino son cosas que se graban, que están y que uno las recuerda con cierta hilaridad o con cierta tristeza, ¿no? Pero eso de el retarse, el golpearse, pues qué inteligentes los maestros que les tenían sus guantes y todo. En otras escuelas no era así, ¿no? Aquí era caso de excepción el calzarse los guantes. Generalmente era por algo ahí, salía amistoso y se llamaba uno después contrincante, adiós contrincante, porque ahí terminaba todo, alguna diferencia. El respeto, Jaime, ¿por qué el respeto lo infundían los maestros, las familias? Era tradición. ¿Por qué ese respeto estudiantil? Es que el respeto se iniciaba en la familia, el respeto hacia los padres, la autoridad paterna.
se veía reflejado en la formación del niño, pero después empezaron ya las tendencias Montessori, la libertad para dejar que el niño se desarrollara. Pero entonces, pues sí, a algunos les puede dar, pero no se puede generalizar. A algunos les puede dar buen resultado, pero a otros les falta la tutela, la orientación. No hay papás Montessori, son niños Montessori. No, pero muchas veces ya la gente demanda a los maestros y antes, ¿no? Antes el maestro educaba, enseñaba y educaba también, y nos corregía en ausencia del padre, porque era un padre sustituto. Un adulto te podía apagar el cigarro en la boca. Sí, generalmente sí fumábamos, no nos podemos dar baños de pureza, pero lo hacíamos refugiados en el río Querétaro, entre hierbas por ahí. Y recuerdo un compañero mío que hizo un negocio porque descubrió que los palitos de una enredadera los prendía y parecían como pajuelas, lo que se usaba antes para matar a los moscos, como incienso ahora. Entonces él llegaba con unos atados, con unas ligas de palitos y los vendía. Y se iban a los baños para estar prendiendo el palito aquel, y estaba hueco, y por ahí salía, tenía su boquilla natural. Los daba 3x5, una cosa así. Sí, era muy diferente, Luis, pero fue lo que nos tocó vivir, nos adaptamos, nos resignamos en muchos casos, pero no conocíamos otra forma de educación. Así habían educado a nuestros abuelos, a nuestros padres, con un sistema decimonónico, y así nos educaron. Blanca Gutiérrez Grajeda, en uno de sus libros, no recuerdo cuál, platica o nos narra que las varas de membrillo, los golpes de membrillo, estaban legalizados y estaba inclusive hasta cuánto se podían aplicar a los niños. O sea, había la autoridad para hacerlo y para golpear a un niño. El ayuntamiento intervenía en eso, sabían cómo castigarlo. Luis, pero no te admires de eso. Actualmente tú vas a alguna biblioteca cristiana y hay unas pequeñas reglas para corregir a los niños. Y si te das una vuelta, no estoy mintiendo, porque dentro de los principios de los cristianos está el corregir. Todavía esa autoridad no se relaja como se ha relajado en otros aspectos. Todavía hay reglazos. Todavía esas reglas son unas reglitas que incluso tienen ahí un letrero para que el niño que sepa leer ya sepa para qué es. Dijiste algo, Jaime, que me ha tocado vivir en diferentes lugares y aquí no había caído en cuenta, no me había preguntado. Dijiste, como las varas que se utilizaban para espantar a los moscos. En otros lugares he visto pajuelas. Las pajuelas que ponían un recipiente metálico y echaban hojas de eucalipto y las prendían en las ventanas para evitar que se metieran los moscos y además aromatizaba la casa. ¿Aquí cómo era? No, desconozco. Pues aquí se usaban aquellas bombas metálicas de lámina, la del famoso FLIT, el DDT, que en una ocasión pues se dieron cuenta de que a los soldados, por ejemplo, los bañaban en polvos de DDT para evitar el tifo y ese tipo de cosas en la Primera Guerra, y después supieron la gran toxicidad que tenían y los prohibieron. Ya de ahí para acá viene el control de los agroquímicos, pero los moscos los padecías, sobre todo en la temporada de estiaje. El río Querétaro era un río que se estancaba, y hubo una temporada en que fuera del rastro, ahí en Ezequiel Montes y Universidad, todo lo del rastro escurría, todos los desechos escurrían al río, pero estaba estancado. Era una fetidez tremenda pasar por ahí. Estoy hablando de los años 70. Y entonces una de las formas de protegerte era el uso de estas pajuelas. Se han perdido muchas costumbres y tradiciones, Luis. Si la gente es observadora, cuando camine por el primer cuadro de la ciudad va a ver que en las ventanas hay unos ganchitos de cada lado. Muy delgados, algunos están en el centro. En esos pequeños ganchos se colgaban las farolas o los aparatos de petróleo que les llamaban. Esos aparatos de petróleo, hubo una temporada cuando empezó a llegar una grasa, un betún para zapatos, que se llamaba el oso negro. El oso negro, sí. En la tapita, existe todavía. Cuando empezaron a llegar era un vidrio muy rudimentario, me tocó conocerlos, pero eran del tamaño ideal para ponerlo dentro de las farolas, porque era el frasco de vidrio, la tapa era metálica, se les hacía una perforación y un pequeño tubo y ahí una mecha. Eso lo sujetaban dentro de las farolas. combustible? Petróleo. El petróleo. El diáfano. Sí, después tractolina. Pero había una tradición en Querétaro, porque venía un visitante distinguido, o era una festividad religiosa, y el ayuntamiento se encargaba
de exigir, de pedir que barrieran el frente de las casas y en las noches adornaran con los colores de la bandera o pusieran las farolas. Para el 12 de diciembre, el primer cuadro de Querétaro estaba iluminado con farolas. Esas farolas eran de armazón de madera que se forraban cada año porque no aguantaban de un año para otro. Aparte era propenso que se quemaran o cuando menos se ennegreciera la parte de adentro del papel de China. Pero cada año se forraba nuevamente con engrudo y con el papel de China para tenerlas presentables. Y esto se relata en la historia de Querétaro cuando llega Maximiliano en muchas de las situaciones especiales, adornar el frente con las farolas. Y era una costumbre desde el virreinato, porque la iluminación de las casas se daba en la calle. Cada propietario ponía en esos ganchitos, ponía colgado las lámparas o los quinqués para iluminar la calle. Calles como Pasteur, donde está el Palacio de Gobierno, los portales. Reminiscencia de eso pueden ser los faroles que tenemos ahora en las avenidas. Antes eran en los balcones. Los faroles que están en las avenidas pues eran de aceite y eran de petróleo y eran pagados por doña Josefa Vergara para evitar el pecado, estuviera iluminado y evitar el pecado en las noches. Eso está bien. Y los prendían los serenos. Los serenos traían una pequeña pieza metálica. Tuvo una de las primeras ópticas que desde luego no tenía los cristales elaborados, sino los compraba y él los pulía y incluso los moldeaba fundiendo, semifundiendo el cristal con unos moldes. Sí, en un horno que hizo con tabiques. Qué habilidoso, ¿no? ¿Qué se las ingeniaban aquí? Pues es que es mucho de la parte de la historia de Querétaro, ¿no? Tenían que hacer las cosas porque había una gran austeridad. Los artesanos, volviendo aquí a lo de Juriquilla, cuando don Bernabé Loyola empezó a mejorar el sistema hidráulico de toda esta parte de aquí para captar el agua de la lluvia, ideó lo de la presa del Cajón, una presa que se iba a autodesasolvar con unas pequeñas compuertas que puso en la base. Desde luego esa presa ya no se desasolvó y con el tiempo pues está casi más de la mitad ya con el asolve de los escurrimientos de Santa Rosa Jauregui, desde allá viene. Se le han conectado drenajes. Desafortunadamente se pensaba que los sanitarios estaban conectados al mar porque le jalaban aquí
y se iba por los ríos. ¿Y esta zona, Jaime, sería propicia para tener una gran presa? Pues la presa, esta es una presa reguladora, pero desde luego sería con muy buena construcción, porque está aguas arriba de Querétaro, significaría un riesgo, una ruptura que siempre hay que tenerlos pendientes. Vamos a ir a un corte, Luis, y regresamos. Sí, claro que sí, Jaime. Una de las delicias que tuvimos y que hemos tenido, Jaime, es rememorar la historia desde los lugares donde se dan los hechos. Esas gestas que se platican en los libros de texto con o sin errores, esa historia especializada de cuerpos como el del Colegio de México, esa historia novelada que toma tanto escritor como un recurso válido, y esa historiografía de gente tan dedicada como lo fue nuestro gran amigo y hermano Modesto de la Luz Cervantes Sistos, siempre tan de grata memoria. Y dentro de esas delicias era precisamente qué pasó aquí, quiénes estuvieron, cómo pudieron andar los ejércitos, cómo eran los uniformes, las armas, qué había aquí. El señor que consuma la independencia, Agustín de Iturbide, el emperador, que había peleado con los insurgentes y que después mediante un arreglo con el clero, él es el que llega a consumar la independencia de México, después de las situaciones como las vividas por Hidalgo, por Morelos, por Abasolo, por toda esta grey de religiosos, muchos de ellos, de gente de empuje, gente que luchó por el país, por su concepto de patria, como Vicente Guerrero, en estos días tan lastimada su tierra, Tixla, por las inundaciones, los meteoros. Y pensar, Jaime, hacer memoria. Tú dijiste muy bien y con mucha puntualidad, echar a andar la máquina o la memoria La máquina del tiempo. La máquina del tiempo, que es la memoria. Y ya sea no por el hecho de ser testigos presenciales, sino por el estudio, por los documentos, por todo esto, que se tiene que hacer un bagaje, por todos los libros consumidos, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, en tu caso medicina, y después a la abogacía, y después una maestría, y todo este cúmulo de experiencias, más lo vivido, más lo recogido, más todo, nos da esa oportunidad cuando platicamos contigo, Jaime, de tener una vastedad, una amplitud del conocimiento de Querétaro. Y aquí, muy cerca, en esta misma tierra, en la hacienda de Alvarado, llega Iturbide y ya va triunfante rumbo a la Ciudad de México. Alvarado era un punto de referencia que a mí me tocó conocer en mi infancia, de Ruida. ¿Cómo lo situamos ahorita? Está yendo hacia Querétaro, de Juriquilla del lado izquierdo. Se le conoce ahora como Los Laureles, Hacienda de Los Laureles. Le cambiaron indebidamente el nombre porque era Alvarado, que históricamente era un punto de referencia. Por ahí pasa Agustín de Iturbide, en 1821, camino ya triunfante al frente del ejército trigarante a la Ciudad de México, a hacer toda su maniobra que hizo allá en la catedral, etcétera, todo lo que se sabe. Ahí lo espera parte del pueblo de Querétaro y se van para que Loaces, el comandante Loaces, entregue el último bastión que había, que era el convento de la Cruz. Cayendo el convento de la Cruz, se podía decir que ya Agustín de Iturbide tenía el dominio absoluto. Él un día antes pone un ultimátum diciendo que entraría como del lugar, y entonces Loaces, que era un militar muy fiel, era muy serio,
hace un pronunciamiento público a los queretanos diciendo que para evitar derramamiento de sangre, ante la incapacidad militar, tenía que deponer las armas. Cae el último bastión, que afortunadamente fue aquí en Querétaro, históricamente también quedó señalado, y Agustín Iturbide parte a México. El presidente Benito Juárez, después del fusilamiento de Maximiliano, se esperaba que en la hacienda de Alvarado llegara a las 9 de la mañana. Ese día hubo un temporal, se retrasó por problemas que tuvo, se supo después. ¿Funcionó el microclima? Que el microclima de esta zona de por acá, que había tenido en el transporte un percance y lo había dilatado mucho, llegó a las 9 de la noche, estando todo preparado. Llegó aquí en julio de 1867. Es cuando lo recibe el pueblo de Querétaro, pero ya a altas horas de la noche. Se va a lo que era el Palacio de Gobierno, lo que es hoy el archivo de Madero 70. En la época del sitio, es cuando estaba Maximiliano. Cuando estaba el cadáver de Maximiliano ahí. En la época del sitio, la hacienda de Alvarado también era un baluarte que estaba entre la garita, que era la de San Pablo, que había una aduana en San Pablo, que durante años se ha conservado como escuela, pero esa era la casa donde había una aduana y una guarnición, una casa muy antigua, transformada después en una escuela primaria, que me tocó conocer. San Pablo todavía de tierra suelta, una sola calle, y estaba esa sólida construcción en medio de las humildes casas que existía en los años 40, 50. ¿Qué recuerdos tienes de Alvarado? ¿Cómo era cuando tú lo conociste? Por el negocio de mi padre que tenía en San Pablo, era frecuente que cuando él se iba a tardar, caminábamos ahí con los lugareños, con algunos de mis amigos, y veníamos a Alvarado con las resorteras a cazar lagartijas. Estaba sin techo, estaba destechado, era pues una zona descuidada absolutamente, que incluso cuando se adquiere esta propiedad, los que la adquieren no se habían dado cuenta de que la hacienda de Alvarado pertenecía también a la propiedad de Juriquilla. Se tardaron tiempo en darse cuenta y fue cuando fue rescatado. Yo sí manifiesto mi desacuerdo con el cambio que se le pretende dar como Hacienda Los Laureles, porque eso es comercial. Históricamente tiene que seguirse llamando Hacienda o Exhacienda de Alvarado. Que así era su nombre. Así era su nombre. Entonces, históricamente, este punto de referencia marcaba los límites cuando los combates que el ejército republicano estaba sitiando Querétaro, los imperialistas trataban de llegar para romper el sitio a la hacienda de Alvarado. Que cabe señalar también que para Alberto Hans, por ejemplo, que relata, reseña como testigo presencial de los hechos durante el sitio de Querétaro, que era la entrada a la Sierra Gorda, que la hacienda de Alvarado era la entrada a la Sierra Gorda. Pero eso es... Pues era la apreciación de un francés que desconocía. Claro. Pero ya la lejanía, eso te da a entender que Alvarado era muy lejano. La princesa de Salzam es desterrada por Escobedo a Santa Rosa Jáuregui. La destierran hasta Santa Rosa Jáuregui, porque Escobedo decía que le temía más a la princesa que a un batallón. Pero había gente que se retiraba y se iba a la otra banda, ¿no? Al río, al Tepetat. Sí. Y desde ahí construían para tener el dominio. Como don Fadrí, que construyó la Casa del Faldón. La Casa del Faldón. Muy bien, pues Jaime, hemos hecho un recorrido pues agradable, pero nos falta todavía mucho. Nos faltó cerrar el programa con don Bernabé, con don Timoteo, con la gente que estuvo aquí, que forjó todo esto. Platicamos de su estatua, además de los establos, de la puerta que nunca se abría, de las puertas que pintó Lolito Ceguera. De la línea divisoria de las dos hermanas. De la línea divisoria de las dos hermanas. La mitad del patio barrido y pintado, y la otra mitad en malas condiciones y sin barrer. Un conflicto entre dos hermanas, hijas de don Bernabé Loyola. Conflicto, sí, muchas cosas. ¿Conflicto por dinero, por intereses? No, por ideas que tenían las dos hermanas, eran muy especiales. No eran muy apegadas al dinero porque habían vivido siempre con dinero. Sabían que tenían muchas propiedades. Y ellas son las que venden, al final de cuentas venden, una de ellas viuda del señor Rivas, que también el señor Rivas tuvo mucho dinero. Ellas venden esta propiedad y se le da este destino ya muy decoroso y totalmente diferente
para lo que fue creado, porque es una ex hacienda con cerca de 300 años de antigüedad y de historia. Aquí estuvieron sepultados los restos de los descendientes del muy marqués. Interesante, porque entonces le quitan la consagración a la capilla que hay aquí. ¿Cómo es esto, Jaime? Pues decía Mariano que se necesita una solicitud hasta el Vaticano, o sea, el Papa autorizaba la instalación de una nueva capilla y había en el Vaticano una dependencia, llamémosle dependencia, Mariano le dio otro calificativo, una parte donde las reliquias de los santos eran adquiridas. Se supone que pues, eran mediante alguna compra, eran adquiridas y certificadas para poder ser depositadas en un templo para poderlo consagrar. Entonces este templo consagrado pues, ya albergaba los deudos de los propietarios, de los originales descendientes del marqués de la Villa del Villar del Águila. Don Bernabé estuvo casado con una descendiente del marqués de la Villa del Villar del Águila y estaban sus restos aquí. Y hasta fecha relativamente reciente, al ser exhumados, pues pierde ya la consagración la capilla porque ya queda como un cascarón ornamental, ya no tiene el propósito de la celebración de la misa. Entonces se pretendió durante un tiempo lograr nuevamente la consagración, pero ya con fines de bodas, claro, comercial. Fines comerciales, bodas aquí en este bello lugar. Que serían extraordinariamente atractivas en un lugar tan bello y además tan integrado, ¿no? Tendrías los salones, los jardines y la iglesia. Pero sí nos comentaba Mariano y tú también, de que se le había quitado la consagración. No entiendo bien cómo se puede quitar una consagración o cómo un lugar que está consagrado puede dejar de estarlo únicamente por la exhumación de dos cadáveres. Hay normas en el derecho canónico donde se establece cuando se deja de celebrar durante algún tiempo, o incluso como en Querétaro cuando la congregación fue mancillada por las fuerzas carrancistas, después tiene que ir el obispo para purificar, ya hay un ritual de barrer, de lavar, para sacar todo nos esto. Nos comentaba Mariano que inclusive son misas o ceremonias de 3 obispos, sí. Que no es nada más uno, son 3. Es para darle fuerza para la purificación nuevamente del templo de un santo lugar. Sí, bueno, deben ser experiencias maravillosas poder presenciar algo así. Son rituales muy especiales, marcados desde luego milenariamente, han estado evolucionando y vienen desde antes de Jesús. Lo más extraordinario que me ha tocado vivir fue la consagración de la capilla para los exorcismos en lo que es ahora la Basílica de Dolores. Soriano. En Soriano. Y ahí con el señor obispo Mario de Gasperín, al cual por cierto creo que no le caía yo muy bien. Entonces, ¿no te quiso exorcizar? Pues no sé, pero mira, cuando traía ¿cómo se llama? El sopo, ¿cómo? El sopo. Ajá, para rociar el agua bendita, llegaba donde estaba yo, hacía una cara muy extraña y tiraba como verdaderos latigazos así de agua bendita, quizá pensando que me iba yo a retorcer o se me iba a salir el demonio, pero no, creo que fue más resistente mi demonio. Pero sí era muy notorio, inclusive llegué a tomar fotografías de cómo tenía esa actitud, un poco de limpiarme. Tal vez él me quería regresar a ser gente buena, ¿no? Sí. No sé si lo logró, creo que no, pero con todos mis respetos al señor exobispo o obispo Mario Gasperín, pero sí me tocó vivir con él esa ceremonia, estar ahí, no vivir con él, estar ahí como reportero y ver lo que se hacía, cómo estaba, cómo caminaban, que siempre me ha intrigado, porque creo que no hay paso por capricho, sino que tienen un determinado ritmo, una determinada dirección, un determinado espacio donde van haciendo sus ceremonias, y luego los latigazos de agua bendita, cuando menos para mi persona, y cosa que le agradezco, que de algo deben de servir. Luis, pues, aparte de que nos gusta esto, nos divertimos. Sí, claro. Es muy agradable, ha sido placentero estar estos 3 programas aquí en Juriquilla, rememorar, haciendo la memoria retrospectiva a nuestra infancia y transmitiendo como parte de la historia oral que tenemos depositada, seguir transmitiendo esto para que quede, que se despierten inquietudes. La invitación, Carmen, a quienes vienen llegando a Querétaro, a quienes hemos llegado
y no lo hacemos, esta invitación para que vengan a los lugares donde se dio la historia, para que recorran los museos, para que lleguen a sus haciendas, a los cascos. Aquí muy próximo está la de Montenegro, está la presa del Cajón, está que con esos ojos de recordar, no nada más para llegar y pasar, sino de recordar, de detenerse, de imaginar cómo pudieron el trote de los caballos, el polvo, las piedras, los ruidos, los gritos, los rostros de la gente, el dolor, el cansancio, el hartazgo de tener que estar en luchas, y después los triunfos y el país que tenemos. La riqueza de nuestro Querétaro, seguirla gozando, que la gocen nuestros televidentes como lo gozamos nosotros. Así es. Pues regresamos en unos días más con ustedes. Y muchas gracias por su atención. Y muchas gracias al equipo de producción.